Hola, ya. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas de las distintas bancadas. Después de haber recibido la comparecencia de la ministra de Gobierno, quisiera decir que me siento tranquila y sobre todo que sé que está trabajando de forma técnica y oportuna en el tema de seguridad ciudadana. Pero lastimosamente, ecuatorianas, ecuatorianos y colegas asambleístas, las muertes violentas día a día están consumiendo a nuestra sociedad. Día a día están ahí los asesinos, los sicariatos y los robos. Estamos siendo sometidos por la delincuencia organizada a nivel nacional y siendo el Ecuador un país donde el mayor realce de delincuencia, de acuerdo a los criterios internacionales, debo manifestar que los máximos líderes de todas y cada una de las organizaciones directivas se encuentran en el interior de los diferentes centros de rehabilitación social. Se encuentra emitiendo un sinnúmero de disposiciones para la ejecución de delitos tipificados en el COI. Están superando el poder punitivo del Estado. Señora ministra de Gobierno, felicito que esté trabajando en estrategias de mediano y largo alcance dentro del Plan de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la emergencia de seguridad ciudadana requiere de respuestas inmediatas. Los muertos en las calles no tienen todo el tiempo administrativo. Usted debe venir y presentar un cuadro comparativo con cifras de las muertes violentas, asesinatos, robos y asaltos entre el año 2019 y el 2021. No con datos falsos. Le recuerdo que en el 2020 estuvimos encerrados por el COVID-19. Aclaro, señora ministra, usted es la responsable de dar a conocer los diferentes requerimientos solicitados en esta Asamblea Nacional. Apoyada por las diferentes autoridades policiales. Usted es la encargada de establecer estrategias de seguridad, las cuales la Policía Nacional del Ecuador, justamente con las mesas de trabajo en su debido momento, tomará las mejores decisiones para la seguridad de los ecuatorianos. No queremos escuchar que las muertes que elevan o inflan las cifras son causadas en los últimos acontecimientos en los centros carcelarios. Reste ese número de personas fallecidas en las cárceles y usted se va a seguir y nos va a seguir a nosotros debiendo las respuestas reales. Primera interrogante. Si se habla ahora de un plan de fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, lo cual está muy bien, pero quisiera que la ministra de Gobierno, quien por nuestra misma ley orgánica de la función legislativa acaba de retirarse con las demás autoridades, nos explique con cuál finalidad, cuál es la finalidad para que el Ministerio de Gobierno esté a cargo de la Policía Nacional. Y quisiera que ella misma me explique, pese a no haber estado de ministra en el acontecimiento llamado 30S, fecha en lo que esto cambió, porque si se mantiene esta estructura en la que esta institución no tiene ni siquiera personería jurídica, la ministra de Gobierno tiene que tener una razón lógica. Los servidores policiales requieren de apoyo jurídico para sobrellevar y superar los procesos judiciales en su contra por desempeñar sus funciones propias de su profesión. Además, debo manifestar que a causa de un sinnúmero de vacíos jurídicos, los policías se encuentran sin apoyo institucional a dichos procesos. Hay reformas que son una necesidad para que puedan ejercer sus funciones en un marco de derecho. Me refiero a esto, colegas asambleístas, porque debe haber un argumento técnico razonado. Si las Fuerzas Armadas tienen un ministerio rector propio en el Ministerio de Defensa, ¿por qué el Ministerio de Gobierno, que tiene una finalidad política, está a cargo de la función del Ejecutivo, está a cargo de una institución que no lo es? Tener a la comandante general Tania Varela, de la Policía Nacional, para cumplir funciones de competencia de seguridad ciudadana, se encuentra inmiscuida en temas de política del actual gobierno. Y de mi propia experiencia puedo manifestar que incluso para solicitar la comparecencia de un servidor policial es prácticamente una odisea de nunca acabar para contar con su asistencia. No puedo imaginarme qué está pasando a nivel nacional con las necesidades de los comandantes zonales.
en las diferentes provincias, una gestión limitada y casi invisible para fortalecer los recursos oportunos. Un claro ejemplo de esto es el uso de vehículos de más de 10 años forzados más allá de su vida útil y que son inseguros para desempeñar las funciones básicas de la Policía Nacional, tal cual lo estipula la Constitución. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, reconocemos que este tema tiene miles de aristas. Es por esta razón que el día de hoy se ha convocado a 4 entidades relacionadas con el tema. Y es precisamente por esa diversidad que el sistema de seguridad ciudadana tiene una gran complejidad. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué si Quito y Guayaquil son ciudades que tienen casi la misma población? ¿Por qué vemos las violencias en las calles de Guayaquil? Las respuestas saltan a la vista. La gente de Guayaquil está armada, se encuentra portando armas de fuego de grueso calibre, que se utiliza para el cometimiento de varios delitos y me atrevo a decir, ¿aún se mantiene el negocio de alquiler de armas de fuego? Segunda pregunta, si el Ecuador no es legal de porte de armas, ¿por qué en Guayaquil la gente porta armas? La respuesta es fácil, no hay control. Entonces, ¿por qué en Quito el porte de armas no es igual al que el de Guayaquil? Porque en Guayaquil ingresan las armas desde la frontera sur, frontera que no está controlada por el ejército ecuatoriano, entidad que tiene competencia y tampoco por la Policía Nacional, porque no tiene competencia o responsabilidad en materia de tránsito. Entonces, ¿quién tiene el control en las vías de la frontera sur del país? Hasta Guayaquil. Las arterias estatales que alimentan las principales metrópolis del país deben estar controladas, ya que son suministros de armas y drogas para las grandes ciudades, especialmente para Guayaquil. Necesitamos impedir que la economía del narcotráfico permee el país. Quiero recordar que el Ecuador está en una grave crisis de seguridad ciudadana. Si bien es cierto que el control interno no está dentro de las facultades del ejército, ante la terrible ola de inseguridad, el control del porte de armas a nivel nacional debe ser una medida de prevención del cometimiento del delito. Ministro de Defensa, falta iniciativa y además parece que no queremos el cargo o función que cada identidad responsable con su competencia. Señor presidente Guillermo Lasso, ese decreto ejecutivo se le ha venido pasando por alto. Realicé un pedido de comparecencia de la ministra de Gobierno ante la Comisión de Soberanía, de Integración y Seguridad Ciudadana. Más allá de no haber tenido ninguna de las respuestas ante mis inquietudes, con dicha sesión realicé con fecha 28 de julio del 2021, la ministra empezó a manejar un discurso que señalaba que el sistema carcelario no es de su competencia ni tampoco competencia de la Policía Nacional. Con fecha 3 de octubre, la ministra señala: los centros de privación de libertad se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Se dio cuenta, señora ministra, que no se puede desentender del tema? He recorrido en el territorio, he caminado con la gente, señora ministra, solventando problemas que se ejecutan a nivel país y evitar comentarios internacionales que el Ecuador es un país de alto índice delictivo. No vayan al Ecuador. Al director del SNAI le quiero decir, conozco el tema de la rehabilitación social que requiere un mayor presupuesto, de más políticas presupuestarias, de más convenios de extradición. La rehabilitación social necesita de la humanización de las autoridades. La Constitución de la República del Ecuador considera que las personas privadas de libertad como uno de los grupos vulnerables. Gobierno no está en el ojo del litoral ni del Inca, está en la mira internacional. Por favor, si no se han conmovido con los últimos acontecimientos carcelarios, entiendo que no podemos esperar que se conmuevan por temas de salud, de trabajo, de educación. Al nuevo director del SNAI le pido que realice un informe del estado en el que se encuentra el SNAI. Se dio 2 cambios de directores que lo antecedieron. ¿Qué pasó? ¿Qué estrategias se implementaron para evitar tremenda masacre carcelaria?
¿Se anticipó la tremenda masacre o en acción desfavorable? Los principales problemas para que por medio del accionar interinstitucional y del gobierno se puedan establecer las soluciones para esta institución cumplan con su misión y no sea el foco permeable de mafias organizadas. Quiero referirme a la legítima defensa. Tenemos la misión como asambleístas de reformar el COI. El policía, al hacer uso de su arma de fuego, no debe ni siquiera de ser instruido porque está cumpliendo su deber hipocrático y tenemos que quitarnos ese chip de que el policía debe ser la igualdad de condiciones en el uso progresivo de la fuerza frente a un delincuente, hasta cuando el delincuente posee más derechos que su propia autoridad. Así de simple, compañeros asambleístas. Edison Yepes, cabo segundo, Santiago Olmedo, cabo segundo, procesados por haber combatido la delincuencia en las calles. Es así de simple, compañeros, la delincuencia o nosotros como sociedad. Y es por ende, que la policía debe estar siempre en ventaja frente a la delincuencia. Si no, jamás cambiará este panorama de violencia que ahoga a nuestra sociedad. Para finalizar, señora presidenta, pido que se dé lectura por parte de Secretaría General a la moción que he presentado. Muchas gracias. Proceda, señor secretario, con la lectura.